Bienvenido a casa. Es un gusto tenerte aquí. Esta es la casa de Dios, donde habita su presencia. Su gloria fluye en la reunión de los santos. Sus ojos están abiertos, sus oídos prestan atención A la oración en este lugar. Un día en la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Somos parte de un propósito eterno. El diseño divino está en ti. Su voluntad para tu vida fue escrita antes de que nacieras. Recuerda, Eres hijo de Dios llamado a ser a su imagen y semejanza. creado para una vida extraordinaria, Llena del Espíritu Santo. saturada del amor de Dios. estás aquí para ser luz del mundo. Estás aquí para ser sal de la tierra. Y mostrar la grandeza de Dios en todo lugar. Con tus actos, Y sus palabras. Adora a Dios. Alaba su santo nombre. Exáltale porque Él vive. La iglesia siempre será tu casa. Bienvenido. 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 ¡Bienvenido! Bienvenido a Jesucristo, es la vida eterna. Amén, gloria a Dios. Vamos a compartir la palabra de Dios, así que abra su Biblia. Lucas capítulo 10, verso 17 al 31. ¿Ya está listo? ¿Está listo para recibir la palabra de Dios? Amén. El título de nuestro mensaje es Poder y Autoridad del Reino. Y vamos a ir a Lucas capítulo 10, versos del 17 al 21. Dice así la palabra del Señor. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Amén. Qué hermosa palabra. Nuestro Dios ha escondido estas palabras, estas cosas que son de sabiduría espiritual, las ha escondido de los sabios y de los entendidos, y se las ha revelado ¿a quiénes? A sus hijos. No precisamente a los niños, pero sí a sus hijos, a aquellos que sin tener tanta sabiduría, Dios ha querido revelarles la verdad de lo que está sucediendo en nuestro entorno. Amén. Quiero platicarle un poquito antes de entrar en materia, hermanos. El enemigo, voy a decir muchas veces enemigo porque en una ocasión predicó un hermano acerca de las obras del diablo y por decir muchas veces, pues diablo, que no es otra cosa que lo que significa es enemigo, algunos hermanos salieron diciendo: ¿escuchaste, te diste cuenta cuántas veces mencionó al diablo? Casi hacían. No tenga miedo, no tenga temor. La palabra diablo significa enemigo, adversario. Dice amén. Así que no significa que lo estemos invocando, ni mucho menos.
Amén. Aquí invocamos a Jesucristo y a su Espíritu Santo, es el que reina y el que establece su reino. Y de eso vamos a hablar, hermanos. ¿Cómo es que Dios establece el reino? ¿Cómo es que Dios le ha dado poder y autoridad a cada uno de sus hijos? Pero ese poder y esa autoridad están escondidos de los sabios, de aquellos que dicen saber mucho. Entonces, Jesús estaba en el proceso apenas de formación de nuevos líderes, amén, de nuevos pastores, de nuevos evangelistas, y una de las cosas que ellos tenían que saber era precisamente que el reino de las tinieblas tenía que retroceder. El diablo, hermanos, había establecido su imperio, el dominio, su autoridad lo había establecido en este mundo. ¿Cómo y cuándo? Cuando el ser humano dejó de obedecer a Dios, cuando Adán y Eva pecaron, perdieron el dominio y la autoridad que Dios les había dado. Y entonces, hermanos, el diablo, el enemigo, recibió ese poder que era dado a sus hijos. Y la Biblia dice en 1 de Juan capítulo 5, verso 19, sabemos que somos de Dios. Amén. ¿Lo tiene? Sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Y hace unos momentos escuchábamos el testimonio de nuestro hermano Ricardo, y así como él, todos nosotros estábamos bajo el poder del maligno y hacíamos todo lo que el maligno nos decía. Y usted tiene que comprender cómo es que actúa el maligno, cómo es que trabaja y cómo es que lleva a las personas a obedecerlo y aún, fíjese bien, a quitarse la vida. Las personas están quitándose la vida. Hace unas semanas atrás salieron varias noticias de jovencitos de secundaria, de preparatoria, quitándose la vida, ahorcándose. ¿Por qué? Porque el enemigo tiene poder y autoridad sobre las personas y les está metiendo pensamientos en sus mentes. ¿Para qué? Para que las personas crean que son suyos y entonces hagan cosas que no convienen. Hace años, hermanos, tuve la oportunidad de atender a un matrimonio, hermanos, una persona que venía de un país de aquí, creo que del Salvador, y entonces según que era cristiano de otra iglesia de allá y empezó a congregarse aquí con nosotros. Y hermanos, me habló su esposa un día. Bueno, creo que alguien más me habló porque ella no podía ni hablar. Este amigo le había dado una golpiza que no podía ni comer. Tenía que comer todo licuado y con popote. Híjoles, cuando yo la vi, de verdad que a mí me dieron ganas de devolverle la golpiza a ese disque hermano. Y cuando voy y lo hablo, porque no vivía con ella, voy y hablo con él y lo confronto sobre lo que había hecho. Él dijo: es que el diablo me decía, mátala. Y yo la golpeé y me detuve al final y ya casi la mataba, dice. Le di una regañada esa vez. Le digo: sí, eres muy obediente con el diablo, entonces no eres cristiano. El caso es, hermanos, que así como esa situación de estos hermanos, así hay muchas personas que están siendo manipulados para hacer las cosas de las tinieblas. Y hay voces en las personas que le están diciendo: emborráchate, ve y toma a esa mujer. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? Una de las características de cómo el enemigo trabaja en la mente de las personas para que todos podamos entender esto es que te da pensamientos en primera persona. ¿Cómo que en primera persona? Primera persona es yo. Yo soy, estoy. Esa es la primera persona. Entonces, cuando ese pensamiento viene a tu mente, dices: yo voy a hacer esto,
o a veces decimos vamos a hacer esto, pero a veces, muchas veces, esos pensamientos son en el sentido de la maldad. Y tú tienes que saber identificar si ese pensamiento te está llevando hacia algo malo, que sabes que va en contra de la palabra de Dios. Entonces tú tienes que cancelarlo. Decía mi hermano Luis Ángel, decía hace muchos años, yo creo que ya se le quitó. Decía, cancelado, ¿te acuerdas? Cuando era supervisor acá en el equipo de nosotros, decía cancelado, cancelado. Y si es verdad, esa es una buena palabra. Cuando usted piense algo o diga algo o alguien más diga algo que es negativo, que es destructivo, que procede de las tinieblas, es correcto decir cancelado en el nombre de Jesucristo. No lo acepto. Ni pobreza, ni ruina, ni pecado, ni ningún pensamiento o dicho de otra persona que afecte tu vida o la de alguien más. Cancélalo en el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, fíjese muy bien, la primera cosa entonces es que Jesús les estaba dando instrucciones y Jesús les dijo, vayan de 2 en 2, vayan y prediquen el evangelio. Y aquellos regresaron con gozo, amén, y diciéndole a Jesús, Señor, ¿qué decían? Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Cuando yo cuando leí por primera vez este texto, yo no entendía y le pregunté a un hermano, le digo, ¿cómo que se nos sujetan? No entiendo eso. Sí, me decía, significa que te obedecen, que tú los mandas a hacer algo, que salgan y salen. ¿Por qué? Porque Dios te ha dado la autoridad, el poder, el derecho, la palabra necesaria para poder hacerlo. Amén. Dice amén. Póngame por favor la imagen. Entonces, fíjese bien. ¿Tenemos? 1, 2, 3. Son bien rápidos los hermanos. Así estábamos esclavizados, hermanos. Así estábamos esclavizados en las drogas, en el alcohol, en el adulterio, en la fornicación, en las borracheras, en la idolatría, en la brujería. Hay cristianos todavía que están pensando en ir a consultar al que le tira las cartas, al que les lee el café. Y eso, hermanos, es abominación y es una muestra de esclavitud. Ahora, tenemos que identificar las obras del maligno. Las obras del maligno, como estábamos mencionando hace un momento, son suicidios, adulterios, blasfemias, borracheras, mentira, idolatría, lujurias, rebeliones. ¿Rebeliones en contra de quién? Por supuesto que de Dios. Las personas se rebelan en contra de Dios, no en contra del diablo. Una muchachita, una jovencita, hermanos, me dijo una vez, cuando terminé la predicación en una célula, ¿quieres recibir a Jesucristo? Le dije. Ella dijo, no. Se me hizo extraño que una muchachita de esa edad dijera que no. No me puse a pelear y a discutir con ella en ese momento. Ok, vamos a orar todos. Nos pusimos de pie y oramos. Terminando en el refrigerio me acerqué con ella y le dije, ¿y por qué no quieres recibir a Jesús? Ella dijo, porque soy rebelde. Estaba de moda esa diabólica telenovela de RBD. Y puso a toda la juventud en rebeldía en contra de todo. Por supuesto que de Dios para empezar. Y le decía yo a ella, a ver, tú dices que eres rebelde en contra de Dios. Pero mira, analiza lo que estás diciendo. ¿Cómo puedes ser rebelde en contra de Dios si tú nunca has sido gobernada por Dios? El que te tiene gobernada es Satanás. Pero es que yo así quiero vivir en rebeldía. Sí, es verdad, pero analízate. ¿Por qué? Porque si tú te rebelas en contra de Dios, el que te quiere hacer bien es Dios, y tú te rebelas, entonces quedas a merced del diablo. Y entonces tu futuro será, yo lo puedo entender cuál será tu futuro. Tu futuro será de novio en novia, de cama en cama, de fornicación en fornicación, y te conocerán como la mujer de todos y de nadie. Ese es tu futuro.
¿Eso es lo que tú quieres? No, pues la verdad que no. Pero de todos modos quiero ser rebelde, dice. Hay fuerzas que están gobernando a las personas, pero son las fuerzas del enemigo. Hay una influencia malvada de las tinieblas que está gobernando a las multitudes, y para eso, hermanos, se emplean todos los medios de comunicación que están a favor. Obviamente todos están a favor de las tinieblas. Si usted quiere hablar de Jesucristo en los medios de comunicación, inmediatamente para empezar te dicen que no. Te dicen que eso no es posible, que está prohibido decir Jesucristo. Y si quieres, entonces te quieren cobrar millones de pesos por lo que llaman tiempo al aire. Y hermanos, el efecto es que las grandes multitudes van en pos de la maldad y de las tinieblas. ¿Por qué? Porque todo el mundo va hacia allá. Y entonces, hermanos, póngame la siguiente, por favor. Entonces, lo que va sucediendo es que nacemos y creemos en Jesucristo, pero después nos extraviamos por causa de tanta influencia del maligno. Pero tenemos buenas noticias. Jesucristo derrotó a todo principado en la cruz. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 2, verso 15. ¿Qué dice? Y despojando, me gusta mucho ese texto, hermanos. Es un texto de victoria. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Algo que yo no, obviamente ninguno cuando no conocíamos a Dios, nunca pensábamos que había sucedido así. Pensábamos que Jesús había sido derrotado en la cruz. Y siempre veíamos esas películas de Semana Santa que nos ponían a un Jesús que tenía una cara así, una mirada así como que... Y tú te lo quedabas viendo y decías, ay, Dios mío, ayuden a ese hombre, pobrecito, ¿sí o no? Pero cuando empiezas a leer la Biblia, te das cuenta que ese Jesús de esas películas no es el Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia es este que estamos leyendo aquí. Y despojando a los principados y a las potestades, se refiere a todas las fuerzas del maligno. Y cuando dice despojando, significa que les quitó todas sus armas. Les quitó todas sus armas, los desarmó. Sin embargo, hermanos, se dice que le queda un arma, y es la que está utilizando todavía hasta el día de hoy. El texto que sigue es, ¿cuál es el que sigue? Ok, los despojó, los desarmó, los exhibió y los derrotó en la cruz. Hermanos, en los tiempos antiguos, cuando un ejército era derrotado, lo hacían pasar en medio de la ciudad de los campeones y los hacían pasar como humillados, sin armas, sin nada, y se burlaban de ellos y ahí desfilaban. Y Jesús entonces, ahí en ese texto está diciendo que Él, Jesucristo, los derrotó, los despojó, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dice amén, iglesia. Entonces, Él los derrotó y triunfó. Cuando Él dijo, consumado es, en realidad estaba completando toda la obra, salvante y también triunfante sobre las fuerzas del maligno. Y luego, hermanos, póngame la siguiente, por favor. Y entonces fíjese bien, Jesucristo vino a deshacer las obras del engañador. Su principal tarea es esa, precisamente. En 1 de Juan capítulo 3, verso 8 dice que para esto apareció el Hijo de Dios. El que practica el pecado es del diablo. Fíjese bien, ¿qué está practicando? Es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Una cosa es practicar y otra cosa es cuando nosotros pecamos sin decisión propia. Es decir, son pecados que son por omisión, pero cuando tú con toda la intención vas y te emborrachas, te drogas, robas o haces cualquier cosa,
hermano, eso es practicar el pecado. Y si practicamos el pecado, no somos de Dios, dice la Biblia. Amén. Y luego dice, Apocalipsis capítulo 20, verso 10. Aquí es donde viene la principal artimaña del enemigo. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El diablo que los engañaba. La única arma que le funciona muy bien y la sigue utilizando el enemigo es precisamente el engaño. Y uno de sus engaños es hacerles creer a las personas que el diablo no existe. Dios sí existe, pero el diablo no. Y sabe, hermanos, ¿para qué sirve esa estrategia? ¿Para qué sirve eso? ¿Para qué sirve? Si tú no sabes que tienes un enemigo, entonces ¿qué pasa? Te confías. Allá estaba Ucrania pensando que todo estaba bien, pero le avisaron, hey, el ejército del enemigo está rodeando todas las fronteras y es muy posible que invada tu país. ¿De verdad? No sabía. Bueno, entonces ahorita vamos para allá. Cuando tú no sabes que tus potenciales enemigos quieren hacerte daño, entonces tú estás tranquilo y confiado y no estás alerta. ¿Cierto? Estás sin hacer nada. No tienes ningún plan de contraataque ni mucho menos. Y hermano, ¿sabe una cosa? Así es como están muchas iglesias hoy en día. Rinkin ran, ya llegué a la célula, ya estuve en el templo, ya cumplí, estoy bien. Es más, esposa, no te olvides de poner la Biblia en el Salmo 91, déjala abierta por la noche, ahí en el Salmo 91. ¿Para qué? ¿Para qué, hermano? Por si viene algún espíritu maligno, ¿verdad? ¿Alguien hizo alguna vez eso? ¿Alguien tenía el Salmo 91 abierto? ¿O algún otro salmo ahí de protección? Nada más el hermano de acá lo reconoce y este hermano. 3 hermanos. Todos los demás no quieren reconocer su pecado. Y hermanos, la persona que hace eso está pensando que el diablo va a llegar a leer la Biblia a su casa. Uy, aquí hay una Biblia. Oye, sí es cierto. Mira qué dice. El que habita al abrigo del Altísimo morará sobre la sombra del Omnipotente. ¡Vámonos, corre! Y le dice a los otros demonios, vámonos, porque aquí ya pusieron la Biblia en el Salmo 91 y no podemos entrar. Por supuesto que no. Yo no sé de qué cuento sacaron eso. La Biblia no es un amuleto. Amén. La Biblia no despide así como que radiaciones electrostáticas cósmicas combinadas con espirituales para que se vayan, se alejen los espíritus malignos. No, hermano, no es cierto. La Biblia es un libro que no tiene ningún sentido o significado hasta que usted lo lee y se apropia de esas verdades eternas que están allí y las hace suyas. Y entonces usted dice en su corazón, es verdad, yo habito al abrigo del Altísimo y entonces moraré bajo la sombra del Omnipotente y no temeré ningún mal porque el Señor está conmigo. Y lo combina usted con varios salmos. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré porque tú estarás conmigo. Dice amén, iglesia. Eso sí que tiene sentido. Eso sí que tiene significado. Y eso sí que tiene poder en nuestro interior. Pero abrir un libro en cierta página ningún sentido tiene. Es más que creer en suertes y esas cosas, que eso es lo que está de moda. La gente prefiere y siempre está buscando algún tipo de amuleto y creer en el día de la buena suerte y en el libro del secreto y atraigo mi cosa, ¿cómo se llama? Mis buenas vibras.
atraigo mis buenas vibras, acomodo mi casa, mis cuartos. Perdón. Las chakras son las de acá dentro de la persona, ¿no? Pero acomodo todo para que sea un lugar de que verdaderamente atraigan todas las cosas buenas y las buenas vibras y se aleje toda mala vibra. Y entonces, y hasta en los cristianos están repitiendo eso que están diciendo mucho en las redes sociales, eso que dicen el karma. ¿Sabe, hermano, que todo eso viene de los chinos, del hinduismo y de las religiones orientales? Son doctrinas de demonios. Y la iglesia dice: ay, hoy tengo buen karma hoy. Estás engañado, estás en tinieblas. Lee tu Biblia, por favor, y entonces vas a salir del engaño del maligno. Siguiente, mis hermanos. Entonces, fíjese cómo va. Jesucristo otorgó poder y autoridad al creyente. Sí, pero se lo otorgó al pastor, se lo otorgó al hermano Anguiano, al hermano Aburto, a esos hermanos que pasan ahí adelante, es que se los dio. Yo no tengo poder, hermano. Yo solo soy un hermanito de la caridad. Y pues estoy débil y desprotegido y nadie me defiende. Hermano, si usted piensa así, es porque no ha leído la Biblia, no la ha creído. Fíjese cómo dice. Jesús dijo en el verso 19: he aquí os doy potestad de hollar. Y la palabra hollar, si usted la busca en el diccionario, significa maltratar o profanar, es decir, pasar encima de, ¿cierto? Entonces, maltratar o profanar. Y ahora, la palabra autoridad es el derecho legal. Aquí hay dos cosas importantes: el derecho legal y la otra, el poder emana de la creencia o convicción que cada uno de nosotros tengamos. No necesita ser el pastor, no necesita ser el coordinador para poder entender que Dios te ha dado. ¿Qué cosa te ha dado? Poder y autoridad. La autoridad es cuando Él dice: ya lo tienes. Y en su palabra nos dice que ya lo tenemos. Pero el poder lo asumimos cuando reconocemos y nos convencemos que sí tenemos ese poder. Es decir, es cuando te levantas firme y le dices a todos esos demonios que se pueden presentar en tu familia o en tu casa o en donde sea: fuera de este lugar, en el nombre de Jesucristo. Te reprendo. Me acordé de una hermana hace años, hermanos, que cuando pasábamos en el camioncito allá por los hermanos, estábamos esperando una hermana que se tardaba y se tardaba. Y por fin llega toda, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? No asustada, sino agitada, como que había tenido un coraje. Y entonces, ¿qué pasó, hermana? ¿Está bien? Sí, estoy bien. Lo que pasa es que mi marido no me dejaba venir, dice. Me dijo, dice: si te vas, cuando vengas, ya no estaremos. No tendrás familia. Y yo le respondí, hermano, dice, una hermana bien centrada y firme. Yo le respondí, hermano: diablo mentiroso, te reprendo en el nombre de Jesucristo. Esta es mi casa y cuando yo venga aquí va a estar mi familia. Y agarré y me di la vuelta y me vine, hermano, dice. Pero algunos se subirían al camión y se quedarían pensando: ¿será que ahí van a estar? ¿Verdad? No, hermano, créelo. Entonces, todos tenemos esa autoridad. La autoridad ya la tenemos. Pero la pregunta es: ¿tienes la convicción? ¿Tienes la convicción para poder enfrentarte a las fuerzas del enemigo? No es que las andemos buscando, pero si se nos presentan, tenemos que hacerle frente. Por ahí está mi hermano César. ¿Dónde está César? César Cano, Hernández Cano creo que es. No te veo. Arriba.
Ah, está ahí arriba. Pero aquí está mi hermano Felipe. Hace poco en su célula nos comentaban que se les apareció, bueno, estuvo ahí una persona que se endemonió. Y los hermanos entre ellos dos y no sé quién más, y las hermanas también, su esposa, y todas las mujeres también reprendieron al enemigo y ¡pum! Se salió de esa persona en el nombre de Jesucristo. Hermano, porque cuando hay alguien que cree, que tiene la convicción, entonces el diablo se da cuenta que no tiene nada que hacer ahí. Usted puede ver, decía un autor, un pastor decía, usted puede ver a un agente de tránsito. Fíjese bien, usted puede ver a un agente de tránsito, dice, uno nuevo, uno novato, aparte de nuestro hermano Alfaro. Y entonces llega a donde está el cruce de la intersección de las calles con mucho tráfico, se para enfrente, pero no sabe cómo hacerle para dirigir el tránsito de los vehículos. Y entonces ¿será que me van a hacer caso? ¿Tiene la autoridad, sí o no? Sí, tiene la autoridad. Pero ¿tiene el poder? ¿Tiene la convicción? No la tiene, porque está nuevo, ¿verdad? Pero llega otro experimentado, uno de esos que ya tienen barba de chivo y entonces se para con toda seguridad ahí en el crucero, levanta la mano y suena su silbato y los carros, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque tiene la autoridad y tiene la convicción. Así es como el reino de las tinieblas funciona ante un cristiano. ¿Lo está escuchando bien? Así es como funciona el reino de las tinieblas ante un verdadero cristiano. Pero cuando el verdadero cristiano se queda pensando, no puedo reprender porque me va a decir todo lo que hice. Mejor, pastor, ¿será que pueda venir? No, usted lo puede agarrar. Usted puede asumir su autoridad y reprender toda obra de las tinieblas. ¿Sí o no? Entonces, hermanos, así es como funciona. La siguiente, por favor. Ahora, fíjese bien los pensamientos del enemigo. Dale, por favor. 1, 2, 3. Eso. El rey David fue incitado por el maligno y la consecuencia fue muchas muertes. Primera de Crónicas 21:1. Fíjense cómo lo dice la Biblia. El rey David, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. ¿Cómo lo incitó? ¿Acaso le vino y le dijo, oye, tú que eres mi amigo, ¿por qué no vas y haces un nuevo censo para saber cuánta gente hay en Israel? No, mucho menos iba a funcionar así. Fue en los pensamientos. Y David pensó que eran suyos esos pensamientos. Hasta su general del ejército dijo, no, eso no está bien, no lo vamos a hacer. Hazlo, dijo David. Y lo hicieron y murieron miles de personas. Siguiente, Pedro fue reprendido por dar lugar a pensamientos del maligno. En Mateo 16:23, ¿qué dice? Dice, pero él, hablando de Jesús, volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. El cristiano, hermanos, puede recibir pensamientos. El enemigo no puede leer tus pensamientos, y menos si te estás durmiendo. No puede leer tus pensamientos, pero sí puede poner pensamientos en tu mente para creer que son tuyos, para que tú creas que son tuyos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Reprender esos pensamientos. La Biblia dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso está en 1 Corintios 10:5, pero eso no lo traigo aquí. Lo siguiente, por favor. Ya se nos está acabando el tiempo. ¿Qué más sigue? Pensamientos de hoy. Nadie te quiere, nadie te ama, Dios te ha fallado, no quiero ir a la célula o al templo, siempre me va mal, Dios no me ayuda. Hermanos, esos pensamientos son pensamientos
de rebelión y pensamientos de derrota y de incredulidad, porque no le estamos creyendo a lo que Dios dice en su palabra. Tú no debes aceptar esos pensamientos. Y aquí es donde tienes que hacerte esta pregunta: ¿estás obedeciendo a Dios o al maligno? ¿Te estás congregando todos los domingos sin falta y en tu célula? Y si no, algunos dicen: yo prefiero estar sin célula. Yo estoy así, yo soy feliz sin célula. Sí, puede ser que sea feliz, pero esto no se trata de felicidad. Esto se trata de obediencia. Y si tú no eres obediente con Dios, entonces estás expuesto a los ataques del maligno, porque te vuelves cristiano de domingo en domingo. Y aunque vengas a servir el domingo o te vienes a sentar el domingo, tu vida espiritual está apagada, muerta, y no sirves de nada. Sí, hermano, sí sirvo. Abro la puerta del templo a todos los que van entrando y saliendo. ¿Y luego? ¿Y qué demás haces? Cualquiera podría hacer eso. Entonces, hermanos, lo que sigue es la declaratoria de Jesús. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada, y entonces va y toma otros 7 espíritus peores con él. Fíjese, hermano, cómo dice: el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares buscando reposo y no lo halla. Y dice, es decir, tienen pensamientos: volveré a mi casa de donde salí. Regresa a la persona de donde salió. Y entonces cuando llega, hace un examen, un escaneo, y encuentra que está mejor que antes. Está barridito todo. Oye, se fue el demonio, corrieron al demonio, pero no entró Jesús. Se quedó vacía la casa. Entonces hace un plan de estrategia. Va y toma otros 7. Llama a otros, por WhatsApp, yo no sé cómo, y les dice: vengan, acá tenemos una chambita. Otros peores que él, y su estado, el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Por eso, si usted, hermano, ya ha sido limpiado, lavado y quitado toda la influencia del enemigo, entonces en verdad preocúpese por que Jesucristo more en usted y haga la voluntad de Dios. Siguiente. Y luego, fíjese bien, la solución. Aquí viene la solución entonces. Mire, dice en Santiago: someteos pues a Dios y resistid al diablo, y el diablo huirá de vosotros. Entonces, las dos palabras claves para poder conservarnos en victoria es someterse a Dios, y someterse a Dios es obedecerle en todo a Dios. Y la segunda, resistir al diablo. ¿Qué significa? Que todo el tiempo el diablo puede estar llegando a atacarte con sus pensamientos, con sus ideas, pero tú tienes que resistirlo. ¿Cómo? Echando fuera todos esos pensamientos. Y luego lo demás de la solución es, dale la siguiente por favor, llevar cautivo todo pensamiento a Cristo, en 1 Corintios 10, 4 al 5. Este lo va a leer usted ahí en su casa. Y luego lo que sigue: toma toda la armadura de Dios. Hermanos, los ataques del maligno son reales y es contra el cristiano. Al mundano ya lo tiene aprisionado, y al cristiano Dios lo dotó de la armadura que está en Efesios 6, 12 en adelante, y está compuesta del cinto, que es que hables con verdad, que andes en la verdad; la coraza, que es que practiques la justicia; el calzado, que prediques el evangelio; el escudo, tu protección, es tu fe. Procura aumentar tu fe y volverla más fuerte cada día. El yelmo es tu salvación, tu protección; y la espada es la palabra de Dios. Que aprendas a usar la palabra de Dios para poder, es la única arma, es la única ofensiva que tenemos contra el enemigo.
solamente la palabra de Dios. Cuando yo escuché el primer tema acerca del mundo de las tinieblas, yo recuerdo que le dije a un hermano, híjoles, entonces estamos desprotegidos, estamos expuestos y estos espíritus malos van a venir. Y me decía, no, y me explicó esto. Dios no nos ha dejado desprotegidos, nos ha dado autoridad, poder y nos ha dado los elementos para poder triunfar, que es la armadura de Dios. Pero tenemos que practicarla todos los días, ponernos la palabra de Dios, creerla, convencernos de lo que Dios va a hacer con nosotros. Dios te ha levantado como un guerrero, una guerrera del reino de la luz, en contra de las artimañas de Satanás. Aquí en la ruta de Buenavista, hermanos, hay varios de esos que le llamamos pochimóvil, que en la parte de atrás tienen unas frases ahí que dicen: yo con la niña, yo con la Santa Muerte. Y son varios. A veces me toca ir atrás de esos y lo que están haciendo es promoviendo el reino de las tinieblas. Me toca ir atrás de esos carritos, de esos trimotos, y cuando voy ahí atrás, hermanos, voy reprendiendo en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Eres derrotado, estás vencido y estás debilitado. Y todas estas personas, incluyendo a los choferes, los dueños de estas unidades, en el nombre de Jesucristo, conocerán la luz, conocerán la verdad, conocerán el evangelio. Así lo tiene usted que hacer. Cuando vea cómo las armas del diablo las pone expuestas de una manera que no se disfraza de ninguna manera, sino que están a la vista, y lo que están buscando es promover el reino de las tinieblas, usted tiene que levantarse y decir: te reprendo, Satanás, me eres tropiezo, y declaro que las bendiciones de Dios alcanzarán a esas personas y me alcanzarán a mí. Y bendice a tu familia. Pídele a Dios que guarde a tus hijos, que guarde sus pensamientos, los pensamientos de tu esposa, los tuyos. Porque toda fornicación, todo adulterio, todo suicidio, todo pensamiento maligno procede primero del pensamiento, hermanos. Alguien vino y lo pone acá. No llega por casualidad. Es una obra de las tinieblas que está llevando a muchas personas a la derrota. Y usted tiene que identificar perfectamente dónde están operando. Y dice la Biblia: porque no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Tienes que reconocer que hay ataques en contra de tu familia, y entonces levantarte como guerrero y dar la batalla. Ponte de pie, iglesia. Jesucristo nos ha dado la victoria. Vamos a orar. Vamos a orar ahí donde estás. Padre eterno, te damos muchas gracias porque escondiste todas estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a tus hijos. Sí, Padre, porque así te agradó a ti. Nos revelas cómo el mundo de la luz, que es tu mundo, el reino de la luz, el reino tuyo, el reino de Dios, se extiende por más rincones de más colonias, más calles, más hogares son alcanzados por tu evangelio, y las tinieblas se disipan, las tinieblas tienen que retroceder. Y ayúdanos a creer, Padre, lo que tú has dicho en tu palabra. Donde nosotros pusiéramos la planta de nuestro pie, ahí declararemos que el reino de Dios se ha acercado. Ayúdanos a declarar esa verdad, sean familiares, sean amigos, sean compañeros. Ayúdanos a que al poner el pie dentro de sus casas, podamos declarar dentro de nosotros: el reino de Dios se acerca a esta casa y en nuestros hogares. En el nombre de Jesús también declaramos lo que tu palabra dice: que aquel
que habita al abrigo del Altísimo siempre vivirá bajo la sombra del Omnipotente. Siempre viviremos bajo tu resguardo, tu protección, tu sustento. Bendecimos a nuestra familia, nuestras parejas, a nuestros hijos. Cúbrelos con tu Santo Espíritu, cúbrelos con tu sangre preciosa, y reprendemos toda obra del enemigo, toda trampa de Satanás que quiera venir en contra nuestra. Es cancelada, es deshecha en el nombre de Jesucristo. Y creemos lo que tú dices de nosotros en tu palabra, que somos victoriosos por tu sangre derramada en esa cruz. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Dios le bendiga. Bienvenido a casa. Es un gusto tenerte aquí. Esta es la casa de Dios, donde habita su presencia. Su gloria fluye en la reunión de los santos. Sus ojos están abiertos, sus oídos prestan atención A la oración en este lugar. Un día en la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Somos parte de un propósito eterno. El diseño divino está en ti. Su voluntad para tu vida fue escrita antes de que nacieras. Recuerda, Eres hijo de Dios llamado a ser a su imagen y semejanza. creado para una vida extraordinaria, Llena del Espíritu Santo. saturada del amor de Dios. estás aquí para hacer luz del mundo. Estás aquí para ser sal de la tierra. Y mostrar la grandeza de Dios en todo lugar. Con tus actos, Y sus palabras. Adora a Dios. Alaba su santo nombre. Exáltale porque Él vive. La iglesia siempre será tu casa. Bienvenido. 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 ¡Bienvenido! Bienvenido a Jesucristo, es la vida eterna.